que hemos tenido. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues para nosotros, como podéis comprender, es un momento muy, muy especial, ya que está con nosotros uno de los directores a los que este año le dedicamos una retrospectiva, un homenaje a Alexei Balabanov, un director al que durante años le habíamos seguido la pista, pero de una manera quizás un poco dispersa, hasta que pues un día en el Paseo de Begoña me encuentro con Jesús Palacios y empezamos a charlar y fue el propio Jesús el que le dio forma al proyecto, el que me decía, oye, pues ¿por qué no os planteáis hacer un ciclo de este director tan interesante y además que ninguna de sus películas lamentablemente se ha estrenado todavía en nuestro país? Espero que este ciclo al menos pues que lance un foco sobre su figura y algún arrojado y valiente distribuidor español se atreva a estrenarla o simplemente, bueno, pues por lo menos a editar sus trabajos en DVD. A mí me parece uno de los directores, una de las propuestas más originales que ahora mismo en el cine contemporáneo y, como he dicho en varias ocasiones también, una de las propuestas más desconcertantes. No me alargo más, le voy a pasar la palabra a Jesús Palacios simplemente para que dé 4 pinceladas sobre la figura de Alexei, que, bueno, simplemente darles la bienvenida. Bienvenidos a Gijón. Jesús, cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, José Luis, por esta oportunidad. Gracias por permitirme estar aquí con vosotros y, sobre todo, estar con Alexei Balabanov, que efectivamente, como tú bien sabes, como bien sabe José Luis, es uno de mis directores favoritos en los últimos años y que, efectivamente, bueno, pues como ya has contado un poco la anécdota, no nos repetiremos. Solo os diré que en nuestro país es bastante triste el escaso conocimiento, casi nulo, del cine ruso postsoviético que en los últimos años se ha venido realizando y que ha ofrecido, yo creo, bastantes obras de interés que, sin embargo, bueno, pues por determinadas circunstancias no han llegado, salvo ocasionalmente, a los festivales. Y aún así, dentro de ese panorama que yo creo bastante interesante del cine ruso contemporáneo de las últimas décadas, creo sinceramente que Alexei Balabanov es posiblemente su representante más destacado, con una obra más coherente y con una obra de mayor interés, si cabe, para los espectadores que no tengan, por decirlo así, las claves sobre el cine ruso contemporáneo o sobre el cine ruso en general. La obra de Balabanov, como bueno, ya sabéis que he escrito un librito sobre ella en el que podéis encontrar todos los datos que yo he podido manejar al respecto, es, como digo, para mí una de las muestras de cine de autor más interesantes de los últimos años, tanto dentro como fuera de las fronteras de la Federación Rusa, y ejemplifica para mí un tipo de cine que, por desgracia, cada vez es más difícil de ver, que es un cine, por un lado, realmente elaborado, realmente de altura, de nivel cinematográfico, intelectual y formalmente hablando, y que al mismo tiempo llega o puede llegar a casi todo tipo de espectador inteligente. Sus historias, tanto cuando trabaja en géneros tradicionales cinematográficos, a los que, como en el caso del cine de gángsters, el thriller, etcétera, el cine incluso bélico, les da un giro absolutamente autoral y un giro absolutamente personal. Son historias que pueden llegar obviamente a todo el mundo, y al mismo tiempo, cuando trabaja en otros géneros más netamente, digamos, autorales y además con raíces literarias, muchas veces raíces literarias en obras de clásicos rusos o de clásicos de países del este, etcétera, también les da un contenido, les da un giro que de alguna forma las aproxima mucho al público. Creo que es una obra que, por decirlo de una forma sencilla, convierte el cine de autor en un cine asequible al espectador y el cine de género popular en auténtico cine de autor. Y creo que eso es una vía cinematográfica que en otros tiempos los grandes cineastas de Hollywood y los grandes cineastas europeos
supieron manejar muy bien, sobre todo en los años 60 y 70, y que sin embargo ahora de alguna manera se está perdiendo, y yo la reencuentro de forma muy agradecida en la obra cinematográfica de Balabanov. Es una obra que ya lleva 2 décadas funcionando, ya lleva haciendo cine desde principios de los 90, y que sin embargo, pues como decía José Luis, no se ha distribuido en nuestro país, no se ha podido ver, y yo creo que es una vez más una garantía del atrevimiento y del carácter siempre visionario del Festival de Gijón el haber hecho esta retrospectiva, el haberle dedicado un ciclo, un libro, y el haberle traído y tener el inmenso, para mí, placer de que esté con nosotros. Aquellos que ya hayáis podido ver varias de sus películas en el festival, ya sabéis que lo que digo tiene un fundamento muy, muy real, y aquellos que no, pues espero que después de esta rueda de prensa y de conocerle personalmente vayáis corriendo a ver las películas que quedan en el ciclo. Y bueno, yo sin más... ¿Puedes hacer la primera pregunta? Sí, vamos a abrir la rueda con algunas preguntas ya desde la mesa. Me gustaría que Alexei nos comentara cuál es, en su opinión, la situación actual en general del cine ruso, que para nosotros es muy poco conocida realmente, y, en su opinión, qué posición ocupa su propia obra dentro de ese panorama y cómo ha sido tratada en su propio país. May I speak English? Yes. Because the government is in Spain. For the first time. Voy a hablar inglés porque no entiendo, no puedo hablar español. Es la primera vez que vengo a este país y por eso no he tenido tiempo. The filmmaking in Russia was coming up. La producción cinematográfica en Rusia estaba en aumento y ahora nos encontramos en una situación de crisis. Government don't make money for the filmmaking. El gobierno no aporta fondos para los cineastas, pero la parte creativa está surgiendo y creo que las futuras generaciones van a poder hacer películas mucho mejores que las mías. That's it. Nada más. Una cuestión que a mí me fascina, y antes he hecho referencia a ella en su filmografía, es cómo se bandea entre películas de contenido más o menos comercial, que trabaja con géneros clásicos, tradicionales cinematográficos, como el thriller, el cine de guerra, el cine negro, etcétera, y al mismo tiempo es capaz de mantener una actitud totalmente independiente y autoral, haciendo también otro tipo de películas más, digamos, artísticas, y de alguna forma manteniendo siempre un rigor cinematográfico en ambos casos. ¿Cómo es capaz de equilibrar esa capacidad, ¿no? Well, I've made 12 films. Hasta ahora ya he hecho 12 películas y todas y cada una de ellas son diferentes. La primera se basó en unas obras de Samuel Beckett, Happy Ends, con final feliz. based on Franz Kafka. Después en Franz Kafka. Estas fueron más fuertes, más serias. Después hubo una pausa en la industria cinematográfica y elaboré un corto sobre el gobierno, sobre la financiación de los gobiernos. Después de esto, Hermano, fue la película más conocida en Rusia, por lo menos. Después de eso, mi mejor película, en mi opinión, Of Freaks and Man. Después, Hermano 2, Brother 2, que es muy popular, muy conocida en Rusia. Pero era una película antiamericana, así que no se mostró en los circuitos de festivales europeos e internacionales. Después de esta fue River, donde la
mujer, la protagonista, Binamboela, murió. En un mundo catastrófico murió, así que no pude terminar la película. Y lo que hice fue montar 40 minutos de película. Y esta película se presentó en el Festival de Venecia y tuvo un éxito enorme. Además, explicamos por qué no se pudo terminar. Todos los actores hablaban en su propio idioma y no hablaban en ruso, sino en Kutin. Después de eso, That Man's Bluff era el cine negro en el estilo de Tarantino. Pero en Rusia no lo entendieron, no entendieron esta película porque nosotros estaban esperando algo similar a Brother 3. Y ahora, hoy en día sí que tiene mucho éxito. Después de esto fue la película War, Guerra, una película con muchísimo éxito en la que obtuvimos un premio por el personaje masculino. Después de esta tuvimos Cargo 200, una película con un enorme éxito también en los festivales europeos. Y la única película que se presentó en los Estados Unidos. Y después de eso, Morphine. Ya está. ¿Por qué muchas de sus películas han tenido roces o problemas? Ya nos ha contado algunos en países europeos, fuera en circuitos, pero también dentro de la propia Federación Rusa, con las televisiones, en estrenos, ha tenido algunas veces, no sé si llamarlo exactamente problemas de censura, pero sí problemas a la hora de la calificación moral de las películas, de su visión en televisión, etcétera. ¿A qué es debido esos problemas? En mis películas aparecen numerosas escenas eróticas y están prohibidas en la televisión rusa. Sí que se pueden ver en DVD. E incluso en Morphine lo que hice fue una grabación, un rodaje un poco especial y adaptado para la televisión. Lo mismo, pero diferente. La mujer no estaba desnuda, o no del todo desnuda. Estos problemas se deben más a las escenas de erotismo que a las de violencia. Es algo que en Europa nos choca un poco, en el resto de Europa, donde se suele censurar más y ver peor las escenas, digamos, violentas que las eróticas. La violencia en Rusia aparece en todas las series de televisión, así que no está prohibido. Pero el mismo canal que está mostrando películas eróticas prohíbe mis películas. Es una cosa bastante rara, pero es la realidad. Hay también al escribir el libro me he dado cuenta de que casi todos los críticos cinematográficos, tanto rusos como sobre todo americanos e ingleses, que han tratado su obra, insisten en buscar siempre un punto de vista, digamos, moral al respecto de sus historias y de sus personajes, y parece que se le exige como director ruso que contribuya a la buena imagen del país, a la construcción, por decirlo así, de una imagen popular de Rusia. Y como obviamente las películas, como habéis podido ver los espectadores, suelen ser historias bastante oscuras, bastante duras, parece como si se le exigiera o se quisiera que hiciera otro tipo de cine. ¿Por qué cree él que hay esa exigencia
hacia un cineasta ruso cuando otros cineastas de Hollywood, europeos, desde Tarantino a Haneke, pueden hacer historias crueles o duras sin que se les exija ese punto de vista moral o esa actitud. En mis películas no existe el elemento moral. Yo hago películas de mi experiencia vital. Tengo 50 años, así que he visto tantas cosas en mi vida. Y muestro lo que he visto a lo largo de mi vida, lo que he sentido. No intento dar lecciones morales. Sí, el público tiene alguna pregunta que hacer, porque yo por mí puedo seguir preguntando durante horas, pero me imagino que... Sí. Sí. Hola, buenas. Me gustaría que nos contases un poco tu relación con Sergei Bodrov Jr., un actor con el que trabajaste muchas veces en las películas de Brother y en la cual está basada en o sea, es el autor del guión de Morphia, ¿no? ¿Cómo era el trabajo con él? ¿Cómo era él? Era mi amigo, un amigo muy cercano. Coincidimos en Moscú, en San Petersburgo, y me gustaba mucho, y todo el equipo lo adoraba, porque era realmente una buena persona. Así que es muy difícil hablar sobre él, porque falleció, y muchos de nuestros amigos han fallecido en esta catástrofe. Él formaba parte de mi equipo. Le ayudé con sus hermanas. Y por esta razón hice la película Morphine. Porque él escribió el guión, pero no pudo verlo hecho realidad. Si podía profundizar un poco en lo que apuntó antes de la financiación. Me gustaría saber qué cuesta una de sus películas. Y en España, hoy precisamente se está hablando mucho de subvenciones estos días. ¿Usted le gustaría tener más dinero para sus producciones o se apaña con lo que tiene? ¿Cómo ve este tema? Nunca he sido un productor y no quiero ser un productor. Tengo un productor y yo no recibo dinero por mis películas, así que tampoco sé cuánto cuesta producirlas. Y tampoco sé cuánto producimos, cuánto obtenemos de nuestras películas. Son cifras que desconozco. Ciertamente tengo a Sergei Silianov, que es un productor muy bueno, que me dice, si quieres hacer algo, adelante. Y encuentra el dinero en algún sitio, no sé cómo ni dónde, pero lo encuentra. Yo soy un director. ¿Puedes hablar un poco de los ideales, de tu espectador ideal, la audiencia a la que te diriges? ¿Qué debería saber la audiencia? Por lo menos nosotros, ¿qué es lo que deberíamos saber, no siendo rusos? No lo sé. Yo solo quiero ver mis películas, quiero que la gente las vea y que vean cómo vivimos en Rusia, que es una vida muy diferente. Hoy vi, por ejemplo, que los coches aquí, en Gijón, paran mientras la gente pasa por el paso de cebra. En Rusia los coches no paran. Así que mira, son países diferentes, vidas diferentes.
Yo le quería preguntar por Morphia, ¿no? Que para mí fue una sorpresa, sobre todo porque está basado en un escritor que particularmente admiro, pero sobre todo desde el punto de partida, si fue un encargo o como que nos explicara un poquito. Sergei Bodrov wrote this. Sergei Bodrov escribió el guión y él quería hacer esta película. So I had to just, we were friends. Así que, como éramos amigos, ya os he dicho, éramos amigos, tenía que hacerlo. Yo quería terminar esta idea que él había comenzado. A little bit, but very little bit. Lo cambié un poquito, pero muy poco. La mayor parte de la película, la mayor parte del guión es suya. La idea es suya. Sí, para aquellos que... Un segundo nada más, porque quizá aquellos que no lo sepan, Sergei Bodrov Jr. falleció en un accidente durante el rodaje de una película en compañía de la mayor parte de su equipo, en una tragedia en la que murieron muchos civiles también, vamos, personas que no pertenecían al equipo, y él, bueno, como habéis podido comprobar, era amigo íntimo y colaborador de Alexei y bueno, pues uno de los personajes más populares y más queridos en Rusia durante los años 90, y fue una gran tragedia para el cine ruso y bueno, para sus amigos, lógicamente. Okay, first of all, thank you for speaking in a language that I can understand. Muchas gracias por hablar en un idioma que puedo entender. Siento no poder hablar ruso en absoluto. Me gustaría ir un poco más al fondo de las preguntas que hemos hecho antes. Es que cuando alcanzas un estado como cineasta, lo quieras o no, acabas siendo un embajador de tu país. Y me gustaría saber cómo te sientes en este papel de embajador. Y relacionado con esto, me gustaría saber si desde tu experiencia consideras que hay cosas que nosotros, como espectadores extranjeros, no entendemos o no llegamos a entender de tu trabajo. Muchas gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy clara, además. Yo he ido a muchísimos países, a muchos festivales de cine, y cada persona, los grupos de personas en cada sitio son diferentes. Y lo que no quiero es que nadie vea lo que yo quiero que ellos vean. Lo que yo quiero es que entiendan lo que ellos quieran, que entiendan lo que sale de ellos. Porque si la película es buena y a la gente le gusta, le va a gustar. Y no significa nada. Da igual lo que yo quisiera decir, lo que yo quisiera que ellos vieran. Lo único que puedo hacer es que la película sea buena, que sea interesante, que sea una película de calidad, que sea interesante para todo el mundo y que todo el mundo pueda entenderlo, cada uno a su manera, pero que lo puedan entender. ¿Respondo con esto a la pregunta? Sí, yo realmente antes me comentaba ya algo acerca del proyecto en el que está trabajando actualmente, pero me gustaría que nos ampliara, que nos contara un poco cuál es su siguiente proyecto, su siguiente película. Y también sé que en un momento determinado tuvo intención de llevar a la pantalla Cámara Oscura de Nabokov, y que al final parece ser que no ha conseguido los derechos sobre la obra, y nos contara un poco en qué punto se ha quedado ese proyecto. El proyecto se encuentra en un estado límbico, porque afirmó que nunca vendería los derechos de sus obras a los rusos, porque vive en los Estados Unidos, así que será difícil avanzar ahí. Y mi próximo proyecto... Siento no hablar ruso, así que no podemos traducir esa palabra.
This is a Russian project. Es un proyecto ruso con un presupuesto muy reducido. Pero el próximo proyecto será La piel, The Skin, que es un proyecto europeo con un presupuesto mucho más elevado. Pretendemos mostrarla en Noruega, en Italia, en Polonia y en San Petersburgo y Gronish. Es un proyecto internacional en idioma inglés en general, principalmente, así que necesitamos financiación europea para la coproducción. Buenos días. Quería formular una pregunta a cada uno de los dos invitados. Mr. Balabanov, Dobre Utra. Hay un momento en Brother que creo resume uno de los grandes temas de la película, cuando la música a través del reproductor de Compact Disc le salva la vida literalmente al protagonista, Danila Bagrov. Curiosamente, a lo largo de la película, los pocos momentos en que el personaje parece feliz es cuando escucha discos o cuando asiste a conciertos, ya sea por televisión o en directo. Me gustaría que nos hablara de cómo esa música de grupos como Nautilus Pompilius, por otra parte tan importante en su cine, cómo esa música supuso para los rusos un modelo alternativo frente a la realidad del modelo soviético por un lado y luego más tarde frente a la realidad postsoviética. Y a Jesús Palacios me gustaría preguntarle cómo valora el trabajo de Balabanov a la hora de redefinir estereotipos tradicionales del cine de género, algunos de ellos francamente desgastados y que él a través de su cine logra reflotar. Gracias a los dos. Yo nací en Sverdlovsk, que hoy en día es Ekaterimburgo. Y Nautilus Pompilius eran amigos míos. Así que he elaborado documentales sobre ellos. Y la mayoría de sus mejores éxitos los realizaron en mi piso. Teníamos un presupuesto muy reducido. Teníamos menos de $1,000 para producir esta película. Ninguna de las personas que participó y trabajó en esa película, ninguna recibió pagos, y yo tampoco. Ninguno cobramos. Y a Sergei Badrov le gustaba muchísimo Nautilus, así que decidimos que Nautilus Pompilius tuviera un aspecto importante, un papel importante en la película. Así que ellos serían los que me iban a ceder sus canciones y yo mostraría un videoclip de la película Brothers. Así que esa es la razón. ¿He respondido con esto a tu pregunta? Bueno, en cuanto a lo que me preguntabas acerca del trabajo de Balabanov con los géneros tradicionales, yo creo que efectivamente es uno de los cineastas que en los últimos tiempos mejor ha sabido ver las posibilidades que todavía géneros clásicos como el thriller o el cine bélico puede dar a un director que tenga un punto de vista personal a la hora de filmar y a la hora también de reelaborar esos temas. Yo creo que la política autoral de Balabanov se demuestra tanto en esos cines, en esas películas comerciales como en sus películas de arte, en el sentido de que lo que hace es apropiarse de los códigos narrativos de esos géneros tradicionales y aportar su visión personal, su ojo, su cámara totalmente diferente a la de otros directores, y de esa manera realmente renovarlos, darles una frescura diferente. Yo creo que, por ejemplo, esto es obvio en Brother, donde realmente consigue hacer una película de gángsters que, a la vez que es una gángster movie, es una película con elementos absolutamente singulares, personales,
y también muy rusos en algún sentido, ¿no? En el libro se habla acerca de cómo el personaje de Danila ha sido asimilado por muchos comentaristas a personajes de la tradición rusa como el Bogatir o el Caballero Andante, etcétera, etcétera, y eso aporta realmente una visión diferente del cine de gángsters que nos ha dado el cine de Hollywood o el cine anglosajón. Pero yo creo que incluso en una película como War, su tratamiento de lo que en manos de un director de Hollywood hubiera sido un mero espectáculo pirotécnico, de efectos especiales delirantes, se convierte en una película profundamente humana y en una película que además consigue tenerte en vilo durante toda la acción y tener una serie de giros totalmente personales. Yo creo que hay algo siempre de Kafka en todo el cine. Él igual no está de acuerdo, es el momento terrible en el que el autor del libro se encuentra con el objeto de su libro y tiene que enfrentarse a la dura realidad, ¿no? Pero a mí me parece ver siempre algo de la visión kafkiana de la humanidad en todas sus películas, y en concreto la ironía, por ejemplo, que hay en War, que no es habitual en el cine bélico, el cine de aventuras americano, ¿no? Ese final en el que el personaje, espero que todos hayáis visto ya la película, porque esto es, como se dice ahora, un spoiler, el personaje, el héroe de la película, acaba en prisión en lugar de recibir una medalla porque los actos heroicos que ha hecho los ha hecho ya siendo civil. Entonces, creo que Balabanov ha dicho mucho nuevo acerca de géneros viejos, y si alguna vez quiere volver a hacerlo, seguramente podrá hacerlo todavía, aunque, como él mismo ha dicho a menudo acerca de sus incursiones en el cine de gángsters, ahora que las películas de gángsters son algo ya tópico y manido en el cine ruso, en la televisión y demás, a él ya como autor no le interesan. Yo creo que eso es precisamente lo que hace que su cine sea tan fresco y tan siempre fascinante e intrigante, que tiene algo que decir al respecto de las historias que cuenta, y si no, pues no nos las cuenta. Hola. Se ha hablado mucho de Balabanov como la respuesta postsoviética al cine de Tarantino. Yo quiero saber si él se siente influenciado por Tarantino y qué diferencias cree que existen entre ambas formas de hacer películas. I like Tarantino. Me gusta Tarantino. Not all of his. No me gusta todo lo que ha hecho en toda su obra no me gusta, pero no existe influencia de Tarantino en mi obra. Tus películas son tristes en cierto modo, pero también las encuentro divertidas a veces. Me gustaría saber cómo las caracterizarías tú, el sentido del humor. ¿Cuál es el papel que el sentido del humor juega en tus películas? Esto es algo que no se puede predecir, porque tienes razón. Y estamos de acuerdo en que algunos se ríen y otros no. Así que, en mi opinión, por ejemplo, yo quería que Dead Man's Bluff fuera una película en la que se rieran, pero después de salir del cine no se dan cuenta de qué es lo que ha pasado. Así que es una cuestión un poco extraña. El sentido del humor es muy raro. No puedo planificar, no puedo planear hacer una comedia, pero algunas de las escenas en mis películas, incluso en los thrillers o en películas de gángsters, son graciosas. Y el caso es que no sé por qué. No sé si hay alguna pregunta más. He leído en una entrevista que le hicieron hace tiempo que no existe indiferencia alrededor de tus películas. La gente o las adora o las odia. Mi pregunta es, ¿qué es lo que la gente que lo adora, lo ama, y qué es lo que la gente odia?
No lo sé. Estoy seguro de que sí. No. Soy realmente sincero. No sé qué es lo que aman y qué es lo que odian de mis películas. Si no hay ninguna... ¿Sí? Hola, muy buenos días. Yo sí sé hablar ruso, Azdarovia. A ver, yo solo he visto una película suya, Cargo 200, con lo cual no sé si tengo derecho siquiera a plantearle esto. El otro día decía aquí un director srilanqués que el cine es muy joven, evidentemente es muy joven, y como tal todavía está en pañales. Su lenguaje está por descubrir. Después de haber visto su película y después de haber visto otras muchas películas de otros muchos directores, creo que hemos logrado ya cierta madurez del cine. ¿Usted qué opina? No entiendo tu pregunta. ¿Cree que el cine, por muy joven que sea como lenguaje artístico, ha conseguido llegar a cierta madurez o que está todavía aprendiendo a hablar, como dicen otros directores? Le decía que yo, después de haber visto Cargo 200, que creo que es una buena muestra de que el cine es maduro y de que su lenguaje es ya un lenguaje mayor. I don't know. No lo sé. Bueno, pues es un buen y divertido punto final a esta rueda de prensa. Muchas gracias, señor Balabanov.